Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver el tema 6 del temario de la parte específica de administrativos de la Seguridad Social, que está dedicado a la recaudación. Habíamos visto en el tema 5, que también es un tema que está dedicado a la recaudación, más bien está dedicado a la gestión recaudatoria y a la recaudación en periodo voluntario. Y en esta ocasión, el tema 6, ya acabamos la recaudación, que se refiere o recoge la recaudación en vía ejecutiva. Y vamos a ver este tema 6, como indico, de forma resumida y esquemática y intentando recoger aquellos datos que pueden ser de importancia o pueden tener una importancia relevante de cara a nuestro examen. Bien, vamos a ver el tema 6, que se dedica a la recaudación en vía ejecutiva, normas generales, iniciación y título ejecutivo, la providencia de apremio, oposición y efectos, el embargo de bienes, enajenación de bienes, modalidades, créditos incobrables y tercerías. Bien, pues iniciamos la recaudación en vía ejecutiva y la recaudación en vía ejecutiva es la actividad desplegada por la Administración para hacer efectivos sus créditos y derechos una vez vencido el plazo voluntario de su ingreso. Y la normativa aplicable que vamos a ver son los artículos 37 a 41 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y los artículos 84 a 135 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004. Aquí la titularidad de la recaudación es de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se atribuye la competencia exclusiva para el desarrollo y resolución de las incidencias del procedimiento, también en vía de apremio. Y la Tesorería, como caja única del sistema de la Seguridad Social, llevará a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del Estado. Así se establece o bien establecido en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y las unidades de recaudación ejecutiva, las URES, han de llevar a cabo actuaciones tendentes al aseguramiento de la ejecución forzosa o la regularización del pago por el sujeto responsable, así como los demás o las demás funciones recaudatorias en vía ejecutiva atribuidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Y las URES de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Seguridad Social son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y para las actuaciones que les correspondan en orden al aseguramiento de dicha ejecución forzosa o a la regularización del pago por el sujeto responsable. Respecto a las normas generales, se establecen en el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en concreto en su capítulo 2, que se refiere a las normas generales. Y como vemos, el artículo 6 establece que el periodo voluntario de recaudación se iniciará en la fecha del comienzo del plazo reglamentario de ingreso y se prolongará de no mediar pago u otra causa de extinción de la deuda hasta la emisión de la providencia de apremio, con la que se dará inicio al periodo de recaudación ejecutiva, sin perjuicio de los casos en que resulte de aplicación el procedimiento de deducción. Y el punto 2 establece que, transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses, así como que nos indica el artículo 6 del Reglamento General de Recaudación que el procedimiento de recaudación se impulsará de oficio en todos sus trámites, y la terminación del procedimiento recaudatorio establecido en el presente reglamento, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva, se producirá en los casos de anulación o extinción del débito perseguido y en los términos y condiciones que en el mismo se establecen.
y también indica el apartado 6 del artículo, el apartado 5 del artículo 6, que en aplicación de los principios de economía y eficacia administrativa podrá no iniciarse el procedimiento recaudatorio cuando el importe de una deuda sea inferior a la cantidad que determine el Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente. Y vemos aquí en los siguientes artículos, el 7, el 8, que establece que el cómputo de los plazos establecidos en este reglamento se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, que aquí pone la Ley 3092, que es la antigua que ha sido sustituida por la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, y cuando los plazos reglamentarios para el pago de las deudas con la Seguridad Social se señalen por días y siempre que no se exprese otra cosa, se entiende que estos son hábiles, excluyendo del cómputo los plazos los sábados, domingos y festivos, y cuando tales plazos reglamentarios de ingresos se señalen por días naturales o se fijen por meses o años, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá que finaliza el anterior día hábil del plazo de que se trate. Aquí en el punto 6 desarrolla el procedimiento de recaudación y nos habla de las normas generales que hemos visto. Y bien, yo aquí lo recojo de forma resumida y indico que son dos periodos que se recogen en el artículo 6 del Reglamento General de Recaudación, uno voluntario y otro ejecutivo, como hemos visto anteriormente. Y transcurrido el plazo reglamentario de ingreso de la deuda de no efectuarse el pago, pues empieza a aplicarse los recargos de devengo de intereses, como hemos visto anteriormente. Bien, pues vamos a ver la iniciación y título ejecutivo. Y respondiendo a la pregunta de cuándo se inicia el procedimiento de apremio, nos indica el artículo 38 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiere firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, en los casos en que éstas procedan sin que se o sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio en la que se identificará la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente. Y hay que indicar las características del procedimiento de apremio, que es un procedimiento exclusivamente administrativo. La competencia, como hemos indicado anteriormente, que es exclusivamente de la Tesorería General de la Seguridad Social, impulsará o es impulsado de oficio en todos sus trámites, como hemos visto en el artículo 6, determina la aplicación automática de recargos y intereses y las costas y gastos corren a cargo del responsable del pago. Y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece que la providencia de apremio constituye el título ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio con la Tesorería General de la Seguridad Social y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los responsables del pago de la deuda y su omisión, es decir, la omisión de la providencia de apremio, determinará la improcedencia de la vía de apremio. Es decir, que si no se emite la providencia de apremio, esta determinará la improcedencia de la vía de apremio. Es decir, que no se podrá iniciar la vía de apremio como nos indica el artículo 84 del reglamento. Y vamos a ver ya la providencia de apremio. El artículo 84.2 establece que su naturaleza y contenido y indica que la providencia de apremio expedida por la tesorería conforme a la distribución de competencias establecida deberá contener al menos los siguientes datos. Datos identificativos del sujeto responsable del pago de las deudas, concepto y importe de la deuda pendiente de ingreso por principal y recargo, así como periodo a que corresponda, iniciación o indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha en las circunstancias previstas en el artículo siguiente, la fecha en que se expide, advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación, serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario
de ingreso, advertencia de que una vez firme en vía administrativa la providencia de apremio sin que se haya efectuado el ingreso, se procederá a la ejecución administrativa de las garantías existentes y, en su caso, al embargo de bienes del apremiado en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas del procedimiento que se hayan causado y se prevea que se causen hasta la fecha del ingreso o de la adjudicación a favor de la seguridad social en los términos establecidos en este reglamento. Y finalmente, expresa mención de que contra la providencia de apremio solo será admisible el recurso de alzada basado en los motivos enumerados en el artículo 86 debidamente justificados. El artículo 85 del reglamento establece que se dictará providencia de apremio sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación en los siguientes casos: por la falta de ingreso de la totalidad o alguna parte de las cuotas respecto a los trabajadores dados de alta y incluidos en las liquidaciones transmitidas o en los documentos de cotización presentados dentro de plazo de aplicarse el sistema de autoliquidación de cuotas, o en las liquidaciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro del plazo de aplicarse el sistema de liquidación directa de cuotas cuando la deuda estuviese correctamente calculada, y también se emitirá o se dictará providencia de apremio sin necesidad de reclamación de deuda o acta de liquidación por falta de ingreso de las cuotas de los trabajadores de alta en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, por convenio especial, por los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores del mar, los sistemas especiales por cuenta ajena agrarios y el sistema especial de los empleados de hogar, así como cualquiera que pudiere establecerse. Y en el resto de los casos se dictará la providencia de apremio cuando ha transcurrido el plazo fijado en la reclamación de deuda o acta de liquidación y haya adquirido firmeza en vía administrativa. Y el artículo 28 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a los efectos de la falta del pago en el plazo reglamentario y indica que la falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos establecidos en esta ley. Por el principal, mejor dicho, de la deuda con la Seguridad Social devenga intereses de demora desde el día siguiente del vencimiento del plazo reglamentario, y el recargo aplicable a dicho principal devenga intereses también, y esto se produce desde el día siguiente de la finalización del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio. Y el devengo de intereses se prolonga hasta el ingreso en la tesorería de la totalidad de lo adeudado. Y respecto a la oposición y efectos, el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece que contra la providencia de apremio puede formularse recurso de alzada en los supuestos, forma, plazo y con los efectos previstos en la legislación común sobre el procedimiento administrativo, y esto es en el plazo de un mes, y se puede interponer el recurso de alzada ante el superior jerárquico que dicta y notifica la resolución del recurso en un plazo de 3 meses. Esto aquí se sigue lo que es la ley del procedimiento administrativo, la ley 39/2015 para interposición del recurso de alzada, y el artículo o los artículos 38 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 86 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establecen que dos características del recurso de alzada: que el recurso de alzada contra la providencia de apremio solo será admisible por los siguientes motivos debidamente justificados, que son el pago, la prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, y por la falta de notificación de la reclamación de deuda cuando ésta proceda del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen. Y la segunda característica del recurso de alzada
es que su interposición suspenderá el procedimiento de apremio sin necesidad de la presentación de la garantía hasta la resolución de la impugnación o del acto impugnado, que es el procedimiento de apremio. Pero como indicamos, el recurso de alzada contra la providencia de apremio solo cabe contra estos casos tasados que establecen el artículo 38 y 86 el artículo 38 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 86 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, cuando sea debidamente justificados. Y vamos a ver ya el embargo de bienes, y la ejecución forzosa implica el embargo y realización de los bienes del deudor o su adjudicación a la tesorería, y el artículo 86 se refiere a la ejecución forzosa del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y establece que una vez firme en vía administrativa la providencia de apremio sin que se haya efectuado el ingreso, el recaudador ejecutivo instará la ejecución de las garantías existentes y, en su caso, procederá al embargo de los bienes y derechos del responsable para el cobro forzoso de la deuda mediante su enajenación o adjudicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y se pueden tomar medidas cautelares que se establecen en el artículo 37 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y vamos a responder a la pregunta de cuándo hay que adoptar medidas cautelares de carácter provisional para asegurar el cobro. La respuesta es que cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se puede ver frustrado o gravemente dificultado. Y cómo han de ser estas medidas provisionales, deberán ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se puede adoptar medidas de difícil o imposible reparación. Y el tipo de las medidas provisionales que se puedan adoptar son la retención del pago de devoluciones de ingresos o de otros pagos que deba realizar la Tesorería General de la Seguridad Social. Debe ser notificado al interesado de dicho acto. El embargo preventivo de bienes u derechos se asegura mediante su anotación en registros públicos o depósitos de los bienes muebles y cualquier otra que legalmente esté prevista. Y cuando la deuda con la Seguridad Social no se encuentre liquidada, pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago, y siempre que corresponda a cantidades determinables por la aplicación de las bases, tipos y otros datos objetivos previamente establecidos que permitan fijar una cifra máxima de responsabilidad, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, previa autorización en su respectivo ámbito de sus directores provinciales o, en su caso, de su director general o autoridad en quien deleguen. Y las medidas cautelares así adoptadas se levantarán aun cuando no haya sido pagada la deuda, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime suficiente. Y las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. Y en otro caso, es decir, que si no se convierten en definitivas, se levantarán de oficio sin que puedan prorrogarse más allá del plazo de 6 meses desde su adopción. Y el artículo 37 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que podrá o se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda con la seguridad social que corresponda exigir por actividades y trabajos lucrativos ejercidos sin establecimiento cuando los trabajadores no hayan sido afiliados o, en su caso, no hayan sido dados de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda. Y asimismo, podrá también intervenirse los ingresos de espectáculos públicos de las empresas cuyos trabajadores no hayan sido afiliados o dados de alta o no se hubiera cotizado por ellos a la seguridad social. Y vamos a ver la ejecución de garantías que se establece en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y establece que cuando el cumplimiento de la deuda estuviera garantizada mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier garantía personal o real,
se procederá inmediatamente a exigir el pago al garante o a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. Y no obstante, si el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social estimara insuficiente o desproporcionada la garantía constituida, podrá proceder sin esperar a su ejecución al embargo de otros bienes del deudor. El apartado 2 establece que si la garantía consiste en aval, fianza u otra garantía personal, se ha de instar al garante al pago de la deuda hasta el límite del importe garantizado, y de no hacerlo, se procede al embargo de sus bienes. Y finalmente, apartados 3 y 4 establecen que si la garantía consiste en prenda, hipoteca u otra de carácter real constituida sobre bienes o derechos del deudor susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a su enajenación con preferencia a otros bienes del deudor. Y si la garantía consiste en dinero consignado o depositado en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso del mismo en el plazo de 24 horas. El artículo 89 se refiere a la obtención de información para el embargo y establece que a requerimiento de las URE deberán facilitar información sobre los bienes y paradero del responsable de la deuda, la Administración de la Seguridad Social y demás administraciones públicas, los registros públicos, las entidades o personas públicas o privadas obligadas por ley a aportarla en los términos regulados en el artículo 36 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el Reglamento General de Recaudación, y finalmente el propio responsable del pago deberá facilitar también la información sobre sus bienes y así como su paradero. Y si el deudor no hiciera manifestación de sus bienes, no podrá estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación que se debe observar en el embargo de bienes en relación con los bienes y derechos no señalados. Y respecto a la práctica del embargo, recabada la información necesaria, localizados y señalados los bienes susceptibles del embargo, se practica el embargo según las reglas establecidas en el artículo 91 del Reglamento General de la Seguridad Social y establece que, en primer lugar, se embargarán bienes en función de la mayor facilidad de su enajenación y menor onerosidad de esta para el apremiado, y cuando no resulte posible lo antes señalado, el embargo de bienes se sujetará al orden establecido en el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en temas de embargos, y a solicitud del interesado se puede alterar el orden de embargo siempre que garantice el cobro de la deuda con la misma eficacia y celeridad. Respecto a las reglas sobre inembargabilidad a tener en cuenta que a las que se refiere el artículo 92 del Reglamento General de Recaudación, establece que no pueden ser objeto de embargo los bienes exceptuados en los artículos 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en tema de embargos de salarios, sueldos, pensiones, retribuciones o sus equivalentes y de prestaciones económicas, se ha de estar a lo establecido en el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que o declara inembargable el salario mínimo interprofesional, y por su parte el artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara inembargable el salario, sueldos, pensiones, retribuciones o equivalentes que no excedan del salario mínimo interprofesional, y establece que pueden embargar o se pueden embargar cuando sean superiores a las siguientes escalas: para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%, hasta el importe equivalente a 3 veces el del salario mínimo interprofesional, el 50%, hasta el importe equivalente a 4 veces el salario mínimo interprofesional, el 60%, hasta el importe equivalente a 5 veces el salario mínimo interprofesional, el 75%, y para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%. Respecto al depósito de los bienes embargados seguirán depositados en los lugares o entidades
en que se encuentre al ser trabados, si a juicio del recaudador ejecutivo de la Seguridad Social ofrecen garantías de seguridad y solvencia. Y cuando los bienes embargados se encontraren en lugares que no ofrecen esas garantías, se depositarán en los locales de la propia tesorería, en los locales de otros entes públicos o privados dedicados habitualmente a actividades de depósito, en los locales de personas físicas o jurídicas distintas del deudor que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, y excepcionalmente también se podrán depositar en los propios locales donde estuvieran ubicados cuando se trate de bienes de difícil o costoso transporte. Y el depositario está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados, a exhibirlos cuando las URE lo disponga y entregarlos a la persona que el recaudador ejecutivo designe. Y el artículo 94 del Reglamento General de la Seguridad Social se refiere al incumplimiento de las órdenes de embargo y establece que en caso de incumplimiento de las órdenes de embargo por el deudor y por cualquier otra persona física u jurídica obligada a colaborar en el embargo, así como la obstrucción o inhibición en la práctica de dichos bienes, la Dirección Provincial de la Tesorería realizará o promoverá las actuaciones pertinentes y las personas o entidades depositarias de bienes embargables que colaboren o consientan en el incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de dichos bienes serán responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar. A estos efectos, el pagador de sueldos, salarios, pensiones o créditos embargados tendrá la consideración de depositario. Vamos a ver el pago de las deudas durante el procedimiento de apremio. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, el pago de las deudas señala el artículo 19.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que el pago realizado extingue la deuda correspondiente y libera a los responsables siempre que se realice con los requisitos exigidos en este reglamento. Y el artículo 95 del reglamento establece que tan pronto como se haya satisfecho en su totalidad la deuda objeto de apremio, el recaudador ejecutivo ha de alzar los embargos que pudieran subsistir para la ejecución forzosa de dicha deuda, acordar su entrega al apremiado y dirigir los oportunos mandamientos de cancelación de las anotaciones del embargo que pudieran haberse practicado en los registros públicos. Y para que el pago efectuado por el deudor en el procedimiento de apremio implique liberación de los bienes, es necesario que cubra la deuda premiada por entero, es decir, el principal, los intereses, recargos y costas que se hubieran producido y haya tenido lugar antes de la adjudicación de los bienes. Bien, seguimos y vamos a ver la enajenación de bienes y sus modalidades. Una vez embargados y en su caso depositados los bienes, se procede a su valoración. El artículo 110 del Reglamento General de Recaudación establece la valoración de bienes y señala que los órganos de recaudación, en su caso, y aquellas personas o entidades que designe la Tesorería General de la Seguridad Social, procederán a valorar los bienes embargados con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración y cuando los bienes de que se trate, en función de la legislación aplicable, tengan precio tasado para su enajenación, será este el que se considere para los trámites de la enajenación. Y la URE notificará la valoración al deudor, el cual, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria en un plazo de 15 días, ampliables cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen. Y si la discrepancia o la diferencia entre ambas valoraciones, la presentada por la URE y la presentada por el deudor, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se estimará como valor los bienes el de la tasación más alta. Y en caso contrario, la URE solicitará de los colegios o asociaciones profesionales
o mercantiles oportunos la designación de otro perito tasador que deberá realizar nueva valoración en el plazo no superior a 15 días desde su designación. Y dicha valoración habrá de estar comprendida entre el límite o los límites de las efectuadas anteriormente y será la definitivamente aplicable. Y el artículo 113 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece las formas de enajenación de bienes, que son estas tres: la subasta pública, la enajenación por concurso y la adjudicación directa, que como indico se desarrollan en los artículos 113 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que se establecen en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que son las siguientes, que son las formas de enajenación: enajenación por concurso, enajenación, bueno, aquí establece la enajenación por concurso cómo se desarrolla, la providencia por subasta, bueno, todo el desarrollo de la subasta pública, y la otra, que es la adjudicación directa, y nosotros lo vamos a ver de forma así resumida, y para más ampliación podréis acudir a los artículos 113 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. La subasta pública constituye el procedimiento ordinario para la realización de los bienes embargados. La enajenación por concurso, por su parte, puede ser autorizada por el director provincial de la Tesorería cuando se trate de bienes muebles o somovientes y las circunstancias, volumen o valor del bien lo aconsejen. Finalmente, la adjudicación directa solo procede con carácter excepcional y en los supuestos previstos en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Y como indico, que si queréis ampliar estas tres formas de enajenación de los bienes embargados, podréis acudir a los artículos 103 bis y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, donde se desarrolla todo el procedimiento de cada una de las formas de enajenación. Bien, vamos a ver ahora los créditos incobrables, y se establecen los artículos 129 a 131 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y vamos a responder a la pregunta de cuándo se considera un crédito incobrable. La respuesta la tenemos en el artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y establece que se calificarán como incobrables aquellos créditos que no hayan podido hacerse efectivos en su totalidad una vez agotado el procedimiento de apremio seguido contra los bienes y derechos conocidos y embargables de los sujetos responsables, y también se calificarán como incobrables los créditos que no puedan hacerse efectivos en su totalidad cuando de los únicos bienes u derechos conocidos del responsable de la deuda solo pudiera resultar ingresos posteriores de cuantía notoriamente insuficiente para su cancelación, sin perjuicio de las rehabilitaciones sucesivas que procedan a efectos de la aplicación de tales ingresos al pago de la deuda. Y no procederá a la calificación de un crédito como incobrable en tanto el sujeto responsable del pago de la deuda ejerza una actividad que determine la inclusión y alta de trabajadores en el campo de aplicación de cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, y corresponde al director provincial u órgano en quien delegue la calificación de crédito como incobrable a propuesta del recaudador ejecutivo, que deberá acompañar los informes y actuaciones acreditativos de las circunstancias que la justifiquen en los términos que con carácter general determine el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y finalmente vamos a ver las tercerías que se establecen en los artículos 132 a 135 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Aquí siempre intento poneros los artículos para que podamos acudir a ampliar más nuestros conocimientos sobre cada uno de los epígrafes. Bien, pues vamos a ver, como indico, la competencia que se establece en el artículo 132 y que corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, la resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio y su interposición ante esta será requisito previo para que pueda ejercitarse ante los jueces y tribunales del orden civil. Es decir, interponer la tercería ante la Tesorería General de la Seguridad Social es un requisito, como nos indica el artículo 132, es un requisito indispensable para poder acudir a los jueces y tribunales con posterioridad. Y las clases de tercerías se establece el artículo
39 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 32 del Reglamento General de la Seguridad Social, que la tercería podrá fundarse en alguno de los siguientes, que son en la tercería en el dominio, fundarse en el dominio o fundarse en el derecho, en la de dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio. Y el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación establece la presentación o desarrolla la presentación y admisión de las reclamaciones en tercería y indica que la reclamación previa en tercería se formulará por escrito ante la URE, acompañando inexcusablemente los documentos originales en que el tercerista funde su derecho, así como copia de estos, si desea que aquellos le sean devueltos previo cotejo, y se admitirán a trámite las reclamaciones previas en tercería si concurre alguna de las circunstancias siguientes: que la tercería haya sido interpuesta después del otorgado el documento o después de otorgado el documento público de venta, o después de realizarse la entrega de los bienes muebles en cualquiera de sus modalidades, o del acuerdo de adjudicación de los bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social, o tratándose de la mejor de mejor derecho después de que la URE haya recibido el precio de la venta, o cuando se trate de segunda o ulterior tercería que se funde en títulos o derechos que poseyera el tercerista al tiempo de interponer la primera. En estos casos, como indicamos, no se admitirá a trámite las reclamaciones previas en tercería si ocurre alguna de las causas que se establecen en el artículo 133, apartado 2. Y el artículo 134 se refiere a la tramitación de la tercería y indica que el recaudador ejecutivo calificará provisionalmente la tercería presentada conforme a lo previsto en el artículo precedente, y si fuera de mejor derecho, se proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes. Y en cambio, si fuera de dominio, si la tercería fuera de dominio, la presentación producirá los siguientes efectos: se adoptarán respecto del bien de que se trate las medidas de aseguramiento. Si los bienes objeto de la tercería no pudieran conservarse sin sufrir deterioro o quebranto, el recaudador ejecutivo elevará propuesta de enajenación a la Dirección Provincial de la Tesorería y, tomadas las medidas de aseguramiento procedentes, la unidad de recaudación ejecutiva suspenderá el procedimiento de apremio en cuanto a los bienes controvertidos, en tanto la tercería se resuelva, sin perjuicio de que dicho procedimiento deba seguirse respecto al resto de los bienes y derechos del deudor. Finalmente, el artículo 135 del reglamento se refiere a la resolución de la reclamación en tercería y establece que la reclamación en tercería se resolverá previa a la práctica de la prueba que pueda estimarse oportuna por el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo máximo de 3 meses, es decir, que se resuelve en un plazo máximo de 3 meses, a contar desde el día siguiente en que se promovió la tercería, y transcurrido dicho plazo de 3 meses sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada a efectos de formular la correspondiente demanda ante los órganos jurisdiccionales de orden civil. Y si se dictase resolución estimatoria de la tercería del dominio, se alzará el embargo de trabado sobre el bien de que se trate, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento de apremio sobre otros bienes del apremiado. Y si se estimase la tercería del mejor derecho, se hará entrega al tercerista del importe, en su caso obtenido de la enajenación, hasta la cantidad suficiente para cubrir el crédito preferente. Y transcurridos 20 días a contar desde la notificación de la resolución recaída, o en su caso desde el día en que presuntamente se entienda desestimada la tercería con arreglo al apartado 1 que hemos indicado anteriormente, proseguirán los trámites de procedimiento de apremio, que quedarán en suspenso, salvo que el tercerista justifique documentalmente la interposición de la demanda judicial en relación con la tercería presentada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
Bien, con esto ya acabamos aquí el tema 6 que hemos visto de forma esquemática y resumida. Bien, gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.